nadie como tú, Señor. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Vamos, díselo, cierra tus ojos. Levanta tus manos y dile: no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Una vez más, dile: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Vamos, díselo. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Precioso Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Jesús. Vamos, decláralo. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh, Jesús, Jesús. Declara su nombre, Jesús, Jesús. Precioso Jesús. Oh, oh, No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Y hoy estamos tan agradecidos, Padre, de poder estar en tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente. Y hoy sabemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros. Hemos venido preparados, Señor, con oídos atentos para escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, que es la única que nos puede transformar, la única que nos puede cambiar, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por permitirnos hoy estar aquí en tu presencia. Declaramos, Señor, que hoy saldremos transformados, que hoy vamos a salir de aquí transformados por tu palabra, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que me uses como un instrumento, que no sean mis palabras las que salgan de mi boca, sino las tuyas, Señor. Espíritu Santo, guíame en lo que tú quieres que hoy les muestre a mis hermanos. Úsame, Señor. Úsame como un instrumento. Que sea tu palabra la que sea dicha, Señor. Que sea tu palabra la que transforma, la que salga de mi boca, Señor. Gracias, Padre. Y te damos gracias por todas las familias aquí representadas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos tantas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no saluda a alguien que no haya venido con ustedes? Dígale qué bueno que estás aquí. Qué bueno que hayas venido hoy. Qué bueno que decidiste hoy domingo estar con nosotros. Y saludamos igualmente a todos los que se conectan por internet. Gracias por estar. Gracias por estar hoy conectados a Perdón y Amistad de Denver. Se les agradece mucho que hayan tomado esa decisión de dedicarle este tiempo a la palabra de Dios. Gracias. Los jóvenes que quieren pasar a su clase, por favor. Y les agradezco tanto que estén aquí. Obviamente hay, como dice Pastor Ana, siempre otros lugares donde podrían estar. Qué bueno que decidieron estar hoy aquí con nosotros. Le doy tantas gracias a Dios por sus vidas y gracias por venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos listos? A ver si no me da problemas ¿Quiénes estuvieron aquí el domingo pasado? Amén. De paso les digo que Pastor Ana les manda saludos. En este momento ella está ya en camino al aeropuerto.
y estará con nosotros hoy a las 6:30, así que no se pueden perder. Hoy a las 6:30, Pastor Ana estará aquí con nosotros. Amén. Vamos a comenzar con este tema que hemos venido viendo los últimos domingos. Hoy vamos a llamar este tema Seamos transformados. Seamos transformados. Conversando con el pastor Saúl me dijo, Pastor Arturo, el tema que uno debe de dar debe de ser siempre constructivo para los que vienen a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, ya somos salvos y hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, a Dios como nuestro Señor. Y obviamente mi intención con estos temas es que ustedes se convenzan de que lo único que puede cambiarlos es el Evangelio. Todos hemos sido transformados por la palabra de Dios, pero debemos seguir en esa transformación. Digan, debo seguir siendo transformado, debo de seguir siendo transformado por la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, lo que tenemos a la mano, es lo que nos transforma, es lo que logra que nosotros tengamos esa transformación en nuestra vida. Amén. Un encuentro con el Señor Jesús te transforma. Digan, un encuentro con el Señor Jesús me transforma. Digan otra vez, un verdadero encuentro con el Señor Jesús me transforma. ¿Por qué digo un verdadero encuentro? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasó con la hermanita aquella o el hermanito aquel? Yo los vi acá en la iglesia muchas veces, correcto. Pero solamente un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Un verdadero encuentro con el Señor Jesús. El dejarnos transformar realmente por su palabra es la que nos transforma, valga la redundancia, a la manera en que Dios quiere que vivamos. No el que nos queramos portar bien, no el que digamos a partir de hoy dejo de fumar o dejo de tomar. No, como Pastor Ana nos ha enseñado, nunca digan ustedes voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer el otro. Digan, la palabra de Dios es la que me va a cambiar. La palabra de Dios es la que me va a transformar. Obviamente se los digo por experiencia, porque he dejado yo que la palabra de Dios me transforme. ¿Cómo llega usted a entender que la palabra de Dios lo transforma? Cuando usted cree en lo que la palabra de Dios dice. La fe viene, ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Es la confianza en el Señor. Cuando uno confía en lo que la palabra de Dios dice, esa confianza que uno tiene en el Señor nos lleva a que la palabra del Señor nos transforme. No lo que yo diga que voy a hacer, no lo que yo me prometa que voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes han prometido en Año Nuevo, el próximo año, bajo de peso? Yo soy uno de ellos. Pero no lo hacemos, porque son promesas que nosotros mismos nos hacemos. Pero hay promesas en la palabra de Dios que son promesas de parte de Dios para nosotros. Esas promesas, Él sí las cumple. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer en su palabra. ¿Cómo creemos en su palabra? Escuchando su palabra. Porque la fe viene, o la confianza en la palabra de Dios viene, por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo les aseguro que si ustedes están constantemente oyendo la palabra de Dios, ustedes van a llegar a tener la confianza en el Señor y van a empezar a ver esos cambios en su vida que el Señor promete en su palabra. Muchas veces escuchamos otras cosas, escuchamos las noticias, escuchamos lo que otras personas nos dicen. Y eso tal vez causa que nuestra confianza en el Señor cambie. ¿Por qué, Pastor Arturo? Porque pues si yo me dejara llevar por lo que otras personas dicen acerca de mi persona o de mis hijos o de mi matrimonio, mi confianza en el Señor, ¿cómo se diría? ¿Decrece? ¿Esa palabra está bien usada? Porque no baso mi confianza en la palabra de Dios, sino en lo que otras personas me dicen. Creo más lo que otras personas me dicen que lo que la palabra de Dios me dice. Si tengo un hijo que está en problemas, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Voy a creer más en lo que dice la palabra de Dios o voy a creer más en lo que la policía, los jueces, el abogado, mi familia, mis amigos dicen al respecto?
No sé por qué me fue por ahí, pero digan conmigo, la palabra de Dios es la que me da la confianza en el Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Es la confianza en el Señor. Mientras más palabra del Señor tengamos, mientras más escuchemos la palabra de Dios, no a mí, no a un predicador, no a lo que un predicador tenga que decir, sino la palabra de Dios. Ustedes deben estar siempre atentos a que lo que se les enseña es la palabra de Dios. ¿Ok? Son muy interesantes los testimonios y obviamente ayudan mucho. Pero yo nunca me paro aquí a contarles chistes, bromas o comentarios. Siempre tratamos de ver la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene ese poder de transformarnos. Ese poder de darnos esa confianza que necesitamos en el Señor para poder ver resultados en nuestra vida. Yo les agradezco tanto a ustedes que estén hoy aquí porque se nota el interés que tienen en escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos transforma. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de ser transformados. Hemos estado viendo en los últimos domingos acerca de la transformación que ocurre cuando uno conoce al Señor Jesús. ¿Por qué necesitamos esa transformación? Vayamos a Juan 10:10, por favor, en la Nueva Versión Internacional. Necesitamos esa transformación que causa el conocer la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar. ¿De quién está hablando? No del ladrón ese que hay cerca de su casa, sino el ladrón está hablando acerca del diablo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso es necesario nuestra transformación a través de la palabra de Dios. Porque Dios quiere que tengamos una vida que en abundancia. No podemos pretender tener una vida en abundancia y no dejar que la palabra de Dios, que es la que causa ese cambio en nosotros y causa esa confianza en el Señor, no podemos pretender tener una vida en abundancia si no tenemos primero esa palabra de Dios que necesitamos para confiar en Él. Amén. La abundancia, repitan conmigo, la abundancia. Dios quiere darme una vida en abundancia. Esta palabra abundancia en el griego original significa excesivamente, altamente, más allá de la medida. Una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Y obviamente cuando hablamos de abundancia, no solamente hablamos de lo material, sino obviamente de, Pastor Ana nos ha enseñado y Pastor Ernesto también lo ha dicho muchas veces, toda clase de abundancia. El estar sanos, ¿no es cierto? No solamente la abundancia me refiero a las riquezas, sino en todos los aspectos. En conclusión, el Señor Jesús nos promete una vida mucho mejor de la que nos podríamos imaginar. ¿Cuántos de ustedes se imaginan una vida a plenitud? Pues sepan ustedes que Dios piensa mucho más de lo que tú te imaginas. Si tú te imaginas, cuando digo abundancia en algo, Él piensa mucho más que tú. Eso es lo que el Señor nos quiere dar. Amén. Entonces entendemos que cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, Él cambia nuestra vida, por completo. Digan, cuando tengo un encuentro con el Señor Jesús, Él cambia mi vida por completo. Cambia nuestra forma de ver la vida. Lucas 19:8, por favor. Cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, Él cambia nuestra forma de ver la vida, transforma nuestro corazón. Lucas 19:8 dice, pero Zaqueo, ya hemos visto esta historia de Zaqueo, dijo resueltamente, si me das otra traducción, por favor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Me das otra versión, por favor?
que no sea Reina Valera, dame una palabra de Dios para todos. Para los que nos visitan por primera vez, lo que estamos viendo es la misma escritura en diferentes versiones, porque ustedes saben que la Biblia no se escribió en español, entonces siempre tenemos diferentes opciones para poder entender un poco más lo que estamos leyendo. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Les dije anteriormente, el encuentro con el Señor Jesús cambia nuestra forma de ver la vida, transforma nuestro corazón. ¿Quiénes creen que Zaqueo fue transformado? El día que enseñé acerca de Zaqueo les pregunté a ustedes, ¿cuántos de ustedes al tener esa transformación a través del Señor Jesús se pararían y dirían: estoy dispuesto a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, y si he defraudado a alguien, le voy a pagar 4 veces más de lo que le defraudé? ¿Cuántos pueden ver como yo en esta parte de la Escritura que ese encuentro con el Señor Jesús de Zaqueo transformó su corazón? Transformó su corazón porque vio a la gente de diferente manera, vio a los pobres de diferente manera. No los vio y dijo: bueno, ahí hay un pobre, pobrecito, que Dios lo bendiga. No, él dijo: yo lo voy a bendecir. Yo voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si he defraudado a alguien, y obviamente los que conocen la historia saben que Zaqueo había defraudado a mucha gente, por eso es que lo odiaban tanto a Zaqueo. Él dice: si he defraudado a alguien, le pagaré 4 veces más de lo que le he defraudado. Entonces, notamos ahí que ese encuentro con el Señor Jesús tuvo un cambio en el corazón de Zaqueo. Amén. Un encuentro con el Señor Jesús transforma nuestra familia. Qué interesante. Si tú tienes un encuentro con el Señor Jesús, si tú tienes un encuentro con el Señor Jesús, si tú tienes un encuentro con el Señor Jesús, no solamente te transforma a ti, transforma a tu familia. Hermano Arturo, un encuentro con el Señor Jesús transforma a su familia. Lucas 19:9, por favor, en la misma versión que me diste ahorita. Un encuentro con el Señor Jesús nos transforma a nuestra familia. Lucas 19:9 dice así: Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. El encuentro con el Señor Jesús no solamente cambió el corazón de Zaqueo, sino también cambió el destino de su familia. Cambió el destino de la familia de Zaqueo. Ese encuentro que tú puedes tener con el Señor Jesús no solamente te va a cambiar, te va a transformar a ti, sino que va a transformar a toda tu familia. Amén. El encuentro con el Señor Jesús no solamente transforma tu corazón, no solamente transforma tu familia, el encuentro con el Señor Jesús transforma tu manera de pensar. Digan: el encuentro con el Señor Jesús. Otra vez, digan: el encuentro con el Señor Jesús transforma mi manera de pensar. Marcos 5, del 25 al 29, por favor, en la versión Dios habla hoy. Un encuentro con el Señor Jesús, y ustedes me preguntarán: ¿cómo, Pastor Arturo, puedo tener ahora un encuentro con el Señor Jesús? A través de las Escrituras. El Señor Jesús no está aquí físicamente con nosotros, pero nos dejó sus Escrituras, nos dejó todo lo que podemos saber de Él a través de la Biblia. Amén. Un encuentro con el Señor Jesús transforma tu manera de pensar. Marcos 5, 25 y 29. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Todos hemos visto ya esta historia. Estamos hablando acerca de la mujer con el flujo de sangre. Esta mujer tenía una enfermedad la cual la tenía en un constante sangrado. Una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Digan: había gastado todo lo que tenía. Sin que le hubiera servido de nada.
Al contrario, iba de mal en peor. Digan conmigo, antes de conocer al Señor Jesús, ella iba de mal en peor. Qué interesante. Antes de conocer al Señor Jesús, ella iba de mal en peor. No solamente su enfermedad no se le quitaba, sino que sus finanzas estaban siendo, ¿esa es la palabra mermada? No, ¿cómo es? Melladas, mermadas. Gracias, hermano Alex. Sus finanzas estaban siendo mermadas. ¿Sí me entienden esa palabra? Perdón, no me estoy sacando palabras del bolsillo, pero ¿qué quiere decir? Que sus finanzas cada vez iban en disminución. Porque por más que trataba de ver doctores y curarse, no podía. Más bien dice la Biblia que iba de mal en peor. Hoy quisiera que se fueran con una idea clara de lo que para nosotros significa estar siendo transformados por el Señor Jesús. Todos los que estamos aquí estamos siendo transformados por el Señor Jesús. ¿Qué causa, Pastor Arturo, que esa transformación sea más rápida o más lenta? Que tanto escuchas de su palabra. Si escuchas poco su palabra, tu transformación es lenta. Si escuchas más de su palabra y la crees, la transformación es más rápida. ¿Por qué? Porque el escuchar y escuchar la palabra de Dios lo que causa en ti es que la fe en Él, la confianza en Él, crezca en ti. Y es esa confianza en la palabra de Dios que hace que tu vida se transforme. Amén. Había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, digan, iba de mal en peor. Número 27. Cuando oyó hablar de Jesús, digan, ella oyó. ¿Qué oyó? Oyó hablar de Jesús. Ya hemos visto anteriormente, creo que fue el domingo pasado, que en esa época la gente oía lo que el Señor Jesús decía. Tal vez otros repetían lo que el Señor Jesús decía. Escuchaban lo que el Señor Jesús hacía en otras ciudades. Cuando oyó hablar de Jesús, quiere decir que su confianza, su fe en lo que el Señor Jesús podía hacer por ella, creció. Vamos a ver a qué punto creció. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa. Si usted lee en otras partes de la Escritura, hay partes donde dicen que los familiares de los enfermos sacaban a los enfermos a las calles para que cuando el Señor Jesús pasara por ahí, los enfermos pudieran tocar la ropa del Señor Jesús. Entonces esta mujer, pienso yo, había escuchado eso. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa. Número 28. Digan, porque pensaba. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo piensan ustedes? No, pues Donald Trump dice que nos va a votar a todos. Ya, cuando gane Donald Trump, nos regresamos todos a nuestro país. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? No, Pastor Arturo, me ha salido acá un lunar, seguro que es cáncer, me van a tener que cortar la nariz. ¿Qué piensas tú? Pastor Arturo, estamos a quincena y no me alcanza para la renta, faltan todavía 15 días, pero ya, yo digo, no me va a alcanzar la renta, fin de mes va a llegar y no voy a tener con qué pagar la renta. ¿Qué piensas tú? Mi hijo no viene a los servicios, Pastor Arturo, le digo que venga, lo invito, ya es mayor de edad, le digo que venga, que acá lo espero. No viene, Pastor Arturo, ya mi hijo se perdió ya. ¿Qué piensas tú? Las Escrituras están para mostrarnos qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Porque pensaba, dice el número 28, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Digan conmigo, ¿qué pienso yo? ¿Pensamos así?
¿Pensamos así? ¿Pensamos acaso, si la palabra de Dios lo dice, así va a ser? ¿O pensamos, bueno, la palabra de Dios lo dice, pero mi cuenta está casi vacía, hace meses que no sé de mi hijo, tengo este dolor en la cabeza, debe ser un cáncer cerebral y me va a morir? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Es muy importante lo que pensamos, es muy importante lo que decimos. Es muy importante que veamos aquí que dice, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Oiga, ¿tenía algún papel, alguna promesa, algo? Nosotros tenemos la Biblia para leer las promesas de Dios que nos está dando. Esta señora simplemente había escuchado lo que decían del Señor Jesús. Pero vamos a compararnos con ella, que ella decía, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. No dijo, a ver, voy a tocar, a ver qué pasa, de repente me sano, de repente no. Vamos a ver, de repente, no sé. Me encanta cómo piensa ella, que dice, tan solo con que llegue a tocar su capa, ella lo declaró, quedaré sana. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo piensas tú? No les estoy preguntando porque obviamente muchos van a decirme, pero yo también a veces me pasa así. Pienso y digo, Arturo, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensas tú? Porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Amén. Si hoy tienen la oportunidad de pensar, valga la redundancia, piensen en qué están pensando. Si me acompañan a Juan 4, del 4 al 42, por favor, en la palabra de Dios para todos. Pastor Ana vio este tema el martes, los que no estuvieron, se los sugiero que lo vean por internet. Nos dio un ejemplo de cómo, nuevamente, la palabra de Dios nos transforma. Muchos hemos escuchado hablar acerca de la mujer samaritana. Yo quisiera esta tarde volver a tocar este tema con ustedes, porque aquí hay algo que nos deja ver claramente cómo un encuentro con el Señor Jesús transforma nuestra vida. Amén. Juan 4, del 4 al 42, dice, ya que tenía que pasar por la región de Samaria, llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar. Ahora, si ustedes estudian un poco la historia, y obviamente es importante porque necesito que entiendan cuando dice acá, miren, esta versión dice, ya que tenía que pasar, ahorita estaba viendo, dice, y le era necesario, dice en la versión Reina Valera 60, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, si ustedes entienden, o si ustedes estudian un poquito la historia, Samaria estaba entre dos ciudades. No era necesario, digamos de esta manera, que el Señor Jesús pasara por ahí. Había otras opciones. Ahora, ¿por qué había otras opciones? Déjame les explico un poquito, porque es interesante que entiendan por qué dice ahí que le era necesario. Realmente, para ir a Samaria, o para ir, perdón, a donde Jesús iba a ir, que era otra ciudad, no era necesario que pasara por ahí. Había otros atajos, si se puede decir de alguna manera, para llegar a la ciudad donde el Señor Jesús realmente necesitaba ir. ¿Por qué evitaban pasar por Samaria? Yo creo que Pastor Ana nos lo comentó el martes, pero los samaritanos eran un pueblo descendiente de judíos, pero que se habían mezclado con otras tribus, con otras tribus, ¿ok? Entonces no eran judíos puros, si se puede decir. Se habían casado los hijos con otras tribus, las hijas con otras personas, entonces no eran judíos puros. Tenían los mismos descendientes, porque si leemos la escritura, ahí dice la mujer acerca de
Jacob, de todo eso. Entonces son judíos, pero no eran judíos puros, si se puede decir de una manera. Entonces cuando la Biblia dice que el Señor Jesús tenía que pasar por ahí, realmente si Él hubiera querido evitar pasar por ahí, había maneras de evitarlo. Podía haber ido por otro lugar, era un poquito más largo el camino, pero había maneras de evitar pasar por ahí. Ahora, ¿por qué evitar pasar por ese pueblo? Porque como les vuelvo a repetir, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien porque había ese conflicto entre ellos en que unos eran judíos puros o nada más judíos y los otros eran ya como mezclados, ¿ok? Vamos a seguir leyendo entonces, es un poquito nada más para que entiendan por qué ese encuentro es importante y por qué dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario el Señor Jesús? Porque iba a tener este encuentro que vamos a ver ahorita, ¿ok? Ya que tenía que pasar por la región de Samaria, llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Número 6. Allí estaba el pozo de Jacob, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía. Número 7. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Entonces ya hemos visto anteriormente que Jesús, por costumbre, si se puede decir, no debió haberse sentado y mucho menos pedirle algo a una mujer samaritana. ¿Por qué? Ya les expliqué, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Entonces, de ahí es como que, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? ¿Por qué le está pidiendo algo a esta mujer? Dame un poco de agua, dijo él. Número 9. La samaritana le dijo, ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Le dijo eso porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Ahora, nuevamente, leyendo un poco la historia, yo me preguntaba, ¿cómo se dio cuenta ella que el Señor Jesús era judío, no? No era de su pueblo, porque pues, obviamente, no sé, si me siento ahorita junto a Alonso, yo no le podría decir. Aparentemente, y Rita me va a confirmar ahorita, así como nosotros podemos decir, este es peruano. No sé, entre México si será así también, ¿no? Pero Isel me dice, ándale pues. Así como a los peruanos nos sale un acento que es notorio, los historiadores dicen que obviamente al momento de conversar, la mujer se dio cuenta que el Señor Jesús pues era judío, ¿no? Por la forma de vestir también y obviamente por la túnica que él tenía, ¿ok? Nada más para que, si alguno tenía esa pregunta. Yo me preguntaba, caray, ¿cómo se dio cuenta ella que no era de su mismo rancho, ¿no? La samaritana le dijo, ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Le dijo eso porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Número 10. Jesús le respondió, no sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy, estarías pidiendo a mí, yo te puedo dar agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes ni siquiera un balde y el pozo está profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Número 12. Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Ahí todavía el Señor Jesús estaba teniendo una conversación con ella y ella como que decía, bueno, ¿quién es este señor? No, ya me di cuenta que es judío, pero me está pidiendo agua, aunque no me la debería de pedir. Él me dice que tiene un agua que me va a dar, no veo que tengan nada con qué sacar agua. Él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Número 14, pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Número 15, la mujer le dijo,
Señor, dame de esa agua, para que ya jamás tenga sed. Ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Número 16, él le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve. Número 17, ella le contestó, no tengo esposo. Jesús le dijo, así es, dices la verdad al decir que no tienes esposo. Número 18, has tenido 5 maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón. La mujer contestó, Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adorarán algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Número 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga, hablará de todo esto. El Mesías es el que se llama el Cristo. Número 26. Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. Digan, ella tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Número 27. En ese momento regresaron sus seguidores, estaban muy sorprendidos de que él estuviera hablando con una mujer, pero continuó, pero ninguno le preguntó, ¿tú qué quieres de ella? ¿O por qué estás hablando con ella? Número 28. La mujer dejó su cántaro de agua, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Qué interesante que ella estaba ahí, ¿para qué? Para sacar agua. Sin embargo, después de la conversación con el Señor Jesús, después de la transformación que tuvo ella por ese encuentro con el Señor Jesús, dejó todo lo que tenía y se fue al pueblo a decir lo que había ella experimentado. Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? Número 30. La gente salió del pueblo y fue a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los seguidores le rogaban a Jesús, Maestro, come algo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí la mujer dejó lo que estaba haciendo, que era sacando agua, porque simplemente se cumplió lo que el Señor Jesús le dijo. Si yo te doy esta agua, vas a dejar de tener sed y vas a ser como un manantial del cual muchos otros van a poder beber. ¿Dónde nos quedamos? Mientras tanto, los seguidores le rogaban a Jesús, Maestro, come algo. Número 32, pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Número 33, entonces sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que alguien ya le trajo algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Ustedes dicen, hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos porque ya están listos para la cosecha. El que cosecha recibe su paga, está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha siente alegría. Realmente es cierto el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Número 38. Los envié
para que cosechen un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que trabajaron y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. Número 39. Muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que he hecho. Este encuentro de la mujer con el Señor Jesús causó una transformación en ella que era tan evidente que mucha gente del pueblo de ella creyó en el Señor Jesús solamente por el testimonio que ella les daba. ¿Cómo es el cambio en nosotros después de conocer al Señor Jesús? ¿Cuál es el testimonio que damos nosotros después de ser transformados por el Señor Jesús? Yo quisiera que esta tarde ustedes se vayan con esa idea de que al conocer al Señor Jesús, al tener ese encuentro con el Señor Jesús, nuestra vida debe ser transformada de tal manera que podamos ir con otras personas y ellas vean en nosotros esa transformación y los lleve a ellos a también tener ese encuentro con el Señor Jesús. No solamente que seamos nosotros los transformados, sino que cada persona que tenga un encuentro con nosotros pueda también tener esa transformación que tuvo, en este caso la mujer y nosotros. Cuando nosotros tenemos esa transformación después de conocer al Señor Jesús, debe ser tan evidente, muchas gracias, tan evidente esa transformación, que cuando tengamos un encuentro con alguien, que cuando tengamos una reunión con alguien, sea posible que nuestra transformación lleve a esta persona o a estas personas a ese cambio que nosotros hemos tenido. ¿Por qué leo esto? Porque podemos ver ahí que al tener la transformación que tuvo esta mujer, al encontrarse con el Señor Jesús, no termina ahí la historia. No es que ella dice, bueno, gracias Señor Jesús, me transformaste. No, hubo una transformación en ella que sirvió para que mucha gente de su pueblo pudiera ser transformada también. En el caso de Zaqueo podemos ver que la transformación de Zaqueo causó que a través de él gente pobre pudiera ser transformada, porque él dijo, le daré la mitad de todos mis bienes a los pobres. En este caso, la transformación de la mujer causó que mucha gente de su pueblo creyera en el Señor Jesús por lo que vio en ella. Obviamente no tenemos la historia completa, no podemos ver qué es lo que ella les dijo a ellos o qué es lo que pasó exactamente después de eso, pero lo que las Escrituras nos dicen es que mucha gente del pueblo de ella creyó en el Señor Jesús a raíz de lo que ella les dijo. Amén. ¿Cómo puedes tú causar una transformación en otras personas? ¿Cómo puedes tú ser alguien que transforme a través de tu propia transformación a otras personas? El resultado de aquel encuentro junto al pozo fue que la mujer quedó transformada. Digan, la mujer quedó transformada. Ya no necesitó más el agua que había ido a buscar. El Señor la había saciado. Digan conmigo, el Señor la había saciado. Si me llevas al número 13 nuevamente, por favor. 4:13. Él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Ese encuentro de la mujer con el Señor Jesús no solamente la dejó saciada, sino que fue a través de ese encuentro que ella pudo ser de transformación para otros. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en el Señor Jesús por la palabra de esa mujer. Para concluir, yo quisiera que esta tarde ustedes se vayan con dos cosas. Una,
que mientras más escuchemos la palabra de Dios, mientras más estemos escuchando el Evangelio, mientras más estemos participando en los servicios y están escuchando constantemente la palabra de Dios, nuestra fe va a incrementar. Por consiguiente, las promesas de Dios que están en la Escritura van a empezar a suceder en nuestra vida. No podemos pretender que las promesas de Dios empiecen a suceder en nuestra vida si no conocemos de esas promesas o si no tenemos esa confianza en que lo que Dios nos promete va a pasar. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Uno puede ver su cuenta bancaria y decir, Pastor Arturo, Dios dice que Él suplirá. Dios dice que si yo llevo mis diezmos y mis ofrendas, Él abrirá la ventana de los cielos y derramará abundantemente sobre mí. Sí, pero mi cuenta del banco está casi en cero. La fe viene, digan, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por el oír la palabra de Dios una vez. La confianza en el Señor, la confianza en la palabra de Dios, la confianza en que Él va a suplir lo que yo necesito, la confianza en que si yo doy mis diezmos y mis ofrendas, Él abrirá la ventana de los cielos y derramará abundantemente sobre mí. Esa confianza en esa palabra viene porque yo estoy constantemente escuchando la palabra de Dios. Yo no puedo decir, Pastor Arturo, vine el domingo, di mi diezmo y el martes mi cuenta sigue igual. Porque como hemos visto anteriormente, la mujer del flujo pensaba diferente. La mujer del flujo, después de haber escuchado al Señor Jesús, pensaba diferente. ¿Qué piensas tú? Cuando salgas hoy de este edificio, quiero que digas o que pienses qué es lo que tú piensas. Y digas, bueno, Pastor Arturo, yo pienso que no me va a alcanzar para la renta a fin de mes porque mi cuenta está casi vacía. O que mi hijo que nunca veo debe estar metido en problemas y ya debe estar en qué sé yo dónde. ¿Qué es lo que piensas? Pastor Arturo, yo pienso que porque no puedo testificar a mi familia que está en otros países, ellos nunca van a escuchar la palabra de Dios. No es así. La palabra de Dios dice que toda tu casa será salva. No dice que tú tienes que ir a testificarles, dice la palabra de Dios, toda tu casa será salva. Entonces, si yo creo en eso, ya está hecho. Pero nuevamente, ¿qué es lo que tú te vas hoy pensando? ¿Piensas en lo que dice la palabra de Dios? ¿Meditas en lo que dice la palabra de Dios? ¿O sales de aquí y empiezas a pensar en cualquier otra cosa menos en lo que dice la palabra de Dios? Yo quisiera que hoy se fueran con esto. Debo de meditar más en la palabra de Dios. Debo de estar constantemente escuchando la palabra de Dios. Yo no puedo meditar en algo en lo cual solamente escucho una vez a la semana. Yo quisiera que ustedes se vayan con esta, que se propongan esto, estar constantemente meditando en la palabra de Dios, constantemente pensando en lo que la palabra de Dios dice. Yo lo intenté esta semana y no es fácil. No es fácil porque uno empieza a escuchar diferentes cosas, cosas de la radio, cosas en la televisión. Es muy complicado, no difícil, estar meditando siempre en la palabra de Dios. Pero hay maneras. Si uno está escuchando siempre la palabra de Dios, va a estar siempre meditando en la palabra de Dios. Si uno solamente viene a un servicio, lo escucha y se va, tal vez estés meditando en ese momento en la palabra de Dios, pero saliendo de aquí ya no vas a meditar en la palabra de Dios. Tal vez sí, hasta que llegues a tu carro. Llegas a tu carro y ya te pones a pensar, bueno, ¿a dónde voy a almorzar? ¿Al Golden Corral o al Liz Café? Ahí es donde nosotros vamos. Por si acaso hoy día vamos a ir al Golden Corral para los que quieran ir. Muchas veces saliendo de aquí, ya nuestro enfoque cambia. Yo quisiera que hoy se vayan con esta idea de proponerse estar enfocados siempre en la palabra de Dios. Es muy fácil
que nos desenfoquemos de la palabra de Dios y empecemos a pensar en otras cosas. El ejemplo que les acabo de dar ahorita. Llegando a su carro van a pensar en que tienen que echarle gasolina, en que tienen que ir a comer, en que tienen que ir a lavar la ropa en lo que sea. Y se desenfocan totalmente en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La confianza en el Señor viene por todo el conocimiento que tenemos de su palabra. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ponernos de acuerdo en que el Espíritu Santo nos va a mostrar en este momento qué de lo que hemos traído es para Él. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este servicio, por tu palabra, Señor, que fue tan clara. Yo sé, Señor, que mis hermanos hoy se van con un entendimiento diferente, con una idea diferente, Señor, acerca de lo que es el Evangelio, lo que es estar siempre meditando en tu palabra, Señor. Hoy nos vamos sabiendo que debo de estar siempre, siempre meditando en tu palabra, Señor. Tu palabra es la única que nos puede cambiar, la única que nos puede librar, Señor. Padre, te damos gracias. Y hoy, Señor, no hemos venido con las manos vacías. Tu palabra dice que nunca debemos de venir a tu presencia con las manos vacías, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos muestres qué de lo que traemos es tuyo. Muchos de ustedes ya vinieron con sus diezmos y sus ofrendas preparadas. Muchos aún no están decididos qué es lo que van a dar. Yo quiero que el Espíritu Santo hoy te muestre a ti qué es de Él, de lo que traes hoy. Recuerden que nuestra confianza no está en nuestro cheque, en nuestro pago, en nuestra quincena. Nuestra confianza está en el Señor. Y una manera de demostrarle al Señor que nuestra confianza está en Él es dejando ir lo que pensamos nosotros que es lo necesario para poder sobrevivir este mes. Digan, mi confianza. Digan, mi confianza está en el Señor. Y porque mi confianza está en el Señor, hoy he venido con algo hermoso para Él. Hoy he traído algo hermoso para el Señor. Mi confianza no está en mi cheque, no está en mi quincena, no está en lo que la gente me debe o en mi cuenta del banco. Mi confianza está en el Señor. La palabra de Dios dice que vengamos a su presencia, no con las manos vacías, sino con algo hermoso. Y Él nos dice que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros. Nosotros, como hijos de Él, confiamos en lo que Él nos dice. Si Él dice que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros. Digan conmigo, yo lo creo. Yo lo creo. Y porque le creemos es que ponemos a prueba al Señor en esto, en este momento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Todos los que necesiten un sobre, por favor, levanten la mano. Jóvenes, si necesitan un sobre, si necesitan ir a sus papás a pedirles su ofrenda, su diezmo, recuerden que no deben de venir a la presencia del Señor con las manos vacías. Y cuando estén listos, por favor, pasen al frente, pueden traer sus diezmos y sus ofrendas acá a los canastos.
¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y ahora, para hacer despedirnos, nada más un anuncio. Tenemos todos los que necesiten oración, por favor, al final pueden pasar acá al frente. Los ancianos van a estar aquí para orar por ustedes. Amén. ¿Algún otro anuncio? ¿No? Para los que deseen acompañarnos, vamos a ir a petición de Itzel al Golden Corral. Todos son bienvenidos. Nada más apúntense con mi mamá, que debe estar por ahí. Perfecto. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. Gracias por haber venido y los esperamos hoy a las 6:30. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esa palabra que nos diste hoy. Gracias, Señor, por haberme usado en esta tarde. Gracias, Señor, porque mis hermanos se van hoy transformados. Eso es lo que hace tu palabra, Señor, nos transforma. Y al estar aquí, Señor, te demostramos que eres lo más importante para nosotros y que queremos ver esa transformación en nosotros, Señor. Esa transformación que solo tu palabra puede hacer. Gracias, Padre, por permitirnos hoy estar aquí. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Dios los bendiga y los vemos hoy a las 6:30. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todo de ti, su creación te adora y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Porque escuchas cuando